La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, yo soy Italia López y los saludo a nombre de Jimena Tolama. El presidente Trump pausa los aranceles recíprocos para todos menos para China. Los mercados repuntan tras el anuncio, pero los retos persisten. Además, la reunión de líderes latinoamericanos en la CELAC, la inflación en marzo y el pronóstico nublado de Constellation Brands. No olviden hacer clic al botón de seguir podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Después de los mensajes de que los aranceles recíprocos a decenas de países eran algo inminente y que una pausa no estaba sobre la mesa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó temporalmente su aplicación unas cuantas horas después de que entraron en vigor, en un movimiento que es casi un déjà vu de la experiencia de Canadá y México en marzo. Trump anunció en una publicación de Truth Social que los aranceles recíprocos se suspenderán por 90 días a la gran mayoría de los países en la lista, y en lugar de las distintas tarifas que se les habían asignado, se aplicará una tasa de 10% durante este periodo, el mismo nivel de la tarifa base que entró en vigor el 5 de abril contra la mayoría de los socios comerciales que no estaban en la tabla que mostró el presidente en su día de la liberación. La gran excepción es China, que ahora enfrentará aranceles de 125%. Esto luego de una escalada de aranceles y contraaranceles entre las dos mayores economías del mundo. Bloomberg Economics estima que los actuales aranceles sobre los productos chinos acabarían prácticamente con todas las importaciones estadounidenses procedentes de la potencia manufacturera asiática en el mediano plazo. Después del anuncio del aplazamiento, la Casa Blanca publicó en redes sociales: no apliquen medidas de represalia y serán recompensados. Según Trump, más de 75 países han llamado a la Casa Blanca en busca de negociar una solución. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el cambio de postura de Trump en realidad fue su estrategia desde el principio, y dijo a medios que el mandatario había creado la máxima capacidad de negociación en las conversaciones con otros países. Aunque en declaraciones posteriores en la Casa Blanca, Trump reconoció que también influyeron las preocupaciones que agitaron a los mercados en los últimos días. Respecto a México y Canadá, ambos países se mantienen fuera de esta tasa global del 10%, pero siguen sujetos a aranceles como los relacionados con el combate al tráfico de fentanilo y la migración irregular. Acciones y reacciones. La nueva pausa arancelaria de Trump, como era de esperarse, fue bien recibida en las bolsas de valores. En Wall Street, el Nasdaq subió 12%, el S&P 500 subió 9.5% y el Dow Jones 7.9%. Entre las ganadoras estuvieron empresas minoristas que tienen proveedores clave en varios de los países asiáticos que estaban en la lista de aranceles recíprocos, como Vietnam o Camboya. Algunas de las acciones destacadas fueron las de Nike, que subió hasta 11%, Walmart, que repuntó hasta 10%, y la marca de ropa Gap, que incrementó 18%. Entre las tecnológicas, Apple, que también tiene proveedores en Asia, subió más de 13%. Pero, a pesar del repunte, la incertidumbre en la política comercial ya ha dejado sus afectaciones, y este periodo de suspensión no disipó las perspectivas de recesión ni los desafíos para estas y otras compañías. Para Apple, por ejemplo, el desafío estaría en trasladar la producción del iPhone a Estados Unidos para evitar aranceles. Bank of America estimó que tan solo por los costos de mano de obra, el precio de un iPhone Made in America puede aumentar 25%. Y si la empresa tuviera que pagar además aranceles recíprocos para importar componentes, el costo total de un iPhone aumentaría más de un 90%. Mientras Walmart se está preparando para un empeoramiento de la economía, aprovechando su gran presencia y absorbiendo los costos de las posibles alzas en productos para mantener su estrategia de precios bajos. El director de finanzas de la mayor minorista del mundo, John David Rainey, dijo que la incertidumbre y la disminución de la confianza del consumidor han provocado un poco más de volatilidad en las ventas semana a semana y, francamente, día a día. El CEO de Delta Airlines, Ed Bastian, reconoció en una entrevista con la cadena CNBC que la aerolínea ya está actuando como si Estados Unidos fuera a entrar en recesión. De acuerdo con Bloomberg News, otra aerolínea, Air France KLM, está comenzando a ver una caída en la demanda en la clase económica. América Latina. Varios mandatarios de América Latina se dieron cita este miércoles en Honduras en la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió la presidencia pro tempore. En su discurso tras asumir el liderazgo del bloque por un año, Petro enfatizó la importancia de la integración y de la ayuda mutua entre países, además de prometer acercamientos con China, Europa y África, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos.
Mi misión, dijo, será ayudar a conectar a Latinoamérica y el Caribe con el mundo entero, ser puente del mundo. Previamente, Petro se refirió a la guerra comercial como una tensión entre dos formas de resolver problemas, el multilateralismo y la sociedad, y llamó a no caer en la trampa de resolver los problemas solos porque nos van a destruir. El presidente también criticó las deportaciones de Estados Unidos, que fueron el motivo del conflicto entre ambos países en enero. Al evento acudió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien secundó la idea de buscar nuevas alternativas económicas regionales, y propuso realizar una cumbre por el bienestar económico de América Latina y del Caribe. Sheinbaum mencionó que la historia de la región se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy, dijo, no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos. Xiomara Castro, presidenta de Honduras y presidenta saliente de la CELAC, también llamó a la unidad frente a los aranceles. No podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros, señaló. Entre los ausentes al encuentro estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele, que encabezan la nueva generación de la derecha en la región y cuya falta refleja la división al interior del bloque de naciones. El presidente de Chile, Gabriel Boric, de Venezuela, Nicolás Maduro y de Nicaragua, Daniel Ortega, tampoco asistieron. Esto es el dato del día. La inflación en México se aceleró por segundo mes consecutivo en marzo y se ubicó en 3.8% anual, desde el 3.77% que registró en febrero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato estuvo casi en línea con las previsiones. La media de los analistas encuestados por Bloomberg estimaba una inflación de 3.79 para el tercer mes del año. Al interior del indicador, la inflación subyacente, que excluye los bienes con los precios más volátiles como los alimentos y el combustible, y en la que Banco de México se fija más en su toma de decisiones, se redujo a 3.64% frente al 3.65% de febrero. La cifra respalda la expectativa de los analistas de que el Banco Central recorte la tasa de interés en 50 puntos base en su próximo anuncio de política monetaria del 15 de mayo, la misma magnitud de los últimos dos ajustes. En el anuncio de marzo, cuando la desaceleración de la economía y la menor inflación motivaron a que Banxico llevara la tasa a 9%, la Junta de Gobierno indicó que es posible que se produzcan más recortes de magnitudes similares. Este jueves se publican las minutas de esa reunión. En una nota, analistas de Banorte estimaron que Banxico refrendará el tono paloma y señalaron que las opiniones de los miembros de la Junta serán clave para calibrar con más precisión cuáles serán los movimientos subsecuentes, así como los puntos más importantes a los que darán seguimiento en el corto plazo. El último sorbo. Los aranceles de Estados Unidos e incluso los de Canadá hicieron mella en las proyecciones de Constellation Brands, la cervecera que comercializa las marcas de Corona y otras de Grupo Modelo en el mercado estadounidense. En la guía de su reporte financiero, la empresa estimó ganancias de entre $12.33 y $12.63 por acción para el año fiscal 2026, debajo de la estimación de Wall Street, que se ubicaba entre $13.39 y $15 por acción. Esta cifra refleja el impacto previsto tanto por los aranceles anunciados por el presidente Trump el 2 de abril como los de represalia que dio a conocer Canadá el 4 de marzo. Constellation Brands prevé que sus ventas netas orgánicas en el año fiscal 2026 oscilarán entre una caída de 2% a un crecimiento de 1%. La cervecera también revisó a la baja sus pronósticos a mediano plazo para los años fiscales de 2027 y 2028. De acuerdo con el reporte de la empresa, en el año fiscal 2025, que terminó el pasado 28 de febrero, las ventas crecieron 2% anual. Esto ante una desaceleración en el volumen a medida que los consumidores estadounidenses redujeron su gasto. La empresa prevé un gasto de capital de $1.200 millones para este año fiscal, lo cual representa una reducción de 7.7% anual. Pero el monto que destinará a las operaciones de cerveza en México se mantendrá igual en $1.000 millones. Estos recursos principalmente estarán en la construcción de la planta en Veracruz, que será su tercer complejo en México, aunque también se emplean en otras adiciones de capacidad en las plantas existentes. Nos acercamos al cierre de la semana con lo mejor de la información económica y de negocios que está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter @LaEstrategiaMX y en YouTube los episodios completos en video. Que tengan un muy buen jueves. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.